Bienvenidos a The Deep Dive, el espacio donde, bueno, ya saben, nos sumergimos en el conocimiento futbolístico. Así es. Y hoy les traemos una entrega especial inspirada por un gran amigo de Coach Tactical, Juan Carlos Ramírez, Ah, sí, Juan Carlos. a quien por supuesto agradecemos profundamente por compartir este tesoro con nosotros. Tesoro, sin duda. Su conocimiento y experiencia son invaluables para el programa. Y totalmente de acuerdo. Juan Carlos nos recomendó Proceso Táctico Cognitivo. Un libro que promete, ¿no? Sí, promete revolucionar la forma en que entendemos y entrenamos el fútbol. Nada menos. Escrito por dos grandes figuras del fútbol colombiano, Echeverry y Gómez. Carlos Alberto Echeverry Murillo y Álvaro de Jesús Gómez Garcés. Impresionante trayectoria la de estos dos. Sin duda. En el fútbol, por supuesto. Y lo que me parece fascinante es que han plasmado toda esa experiencia Toda esa experiencia, sí. y conocimiento en este libro. Buscando compartir una nueva visión del entrenamiento. Una que va más allá de la simple repetición, ¿no? Exacto, más allá de la repetición y la experiencia. Interesante. Y fíjate que desde el primer capítulo, El primer capítulo ya nos engancha. Echeverry y Gómez nos presentan, digamos, un panorama Un panorama general. de la problemática que les motivó a escribir este libro. Ah, Ellos identifican una deficiencia una deficiencia. en la forma tradicional de entrenar, Ya veo, ya veo. donde muchos entrenadores se basan únicamente en la repetición La repetición, sí. y la experiencia, Claro. lo que puede resultar en jugadores que, si bien ejecutan acciones, Entiendo. carecen de una comprensión profunda del juego. Es como si fueran robots, ¿no? Exacto. Programados para seguir instrucciones. Pero sin esa capacidad de analizar De tomar decisiones inteligentes. en situaciones cambiantes. Claro, como un autómata. Y Echeverry y Gómez Estos dos genios. proponen una alternativa. ¿Y cuál es esa alternativa? El modelo proceso táctico cognitivo, Suena interesante. que busca desarrollar lo que ellos llaman A ver. la inteligencia futbolística. Me gusta eso. Inteligencia futbolística. Un concepto clave del libro, sin duda. Y en el segundo capítulo, Avanzamos con el segundo capítulo. Echeverry y Gómez nos introducen de lleno a este modelo. Al meollo del asunto. ¿En qué se basa el proceso táctico cognitivo? Es PTC, ¿verdad? Exacto. Como lo abrevian los autores. Se basa en un proceso de aprendizaje, Ajá. dividido en 4 fases, 4 fases, interesante. que nos llevan desde la incapacidad inconsciente Desde lo que no sabemos que no sabemos. hasta la capacidad inconsciente. Donde las acciones se ejecutan casi sin pensar. Es como alcanzar un nivel de maestría Donde el jugador se convierte en un maestro estratega. en el campo. Exactamente. Pero, ¿cómo se logra esa transformación? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo se pasa de la incapacidad a la capacidad? Echeverry y Gómez nos lo explican. A ver. Este proceso se basa en la estimulación de los procesos cognitivos, O sea, entrenar la mente del jugador. junto con su cuerpo. Claro, no solo lo físico. Hablan de la importancia de la percepción, la memoria, el lenguaje. Es decir, no solo se trata de correr, saltar, pasar el balón, Hay que ir más allá. sino también de analizar situaciones, De recordar patrones. de comunicarse efectivamente con los compañeros, Es como construir un atleta integral. en lo físico y en lo mental. Exactamente. Y este enfoque integral se vuelve aún más fascinante Prepárate. cuando los autores exploran el tema de la toma de decisiones En el fútbol, claro. en el fútbol, contrastando los procesos conscientes e inconscientes. Ahí está la clave. Incluso mencionan investigaciones de Sigmund Freud Freud en el fútbol. y John Dylan Haynes, Para ilustrar cómo muchas de las decisiones que toman los jugadores en el campo, son inconscientes, reacciones instantáneas impulsadas por la experiencia. y el conocimiento acumulado. Exactamente. Es decir, que el entrenamiento no solo debe enfocarse en enseñar técnicas, Tácticas también. sino también en estimular el inconsciente del jugador. En crear una base de conocimiento Y que le permita reaccionar de forma intuitiva e inteligente. en situaciones de juego reales. Justamente. Y aquí es donde entran Las famosas. microestructuras Concepto clave del PTC. que Echeverry y Gómez introducen en el tercer capítulo. El tercer capítulo ya vamos avanzando. Las microestructuras son como piezas de un rompecabezas. Que al unirse forman la inteligencia futbolística. ¡Qué buena analogía! Son ejercicios de entrenamiento específicos. Que a diferencia del entrenamiento tradicional, Se diseñan para estimular la mente del jugador. desafiando su capacidad de análisis, toma de decisiones y creatividad. Exacto. O sea, no se trata solo de repetir ejercicios mecánicamente, No. sino de crear situaciones de juego.
que obliguen al jugador a pensar, A analizar. a tomar decisiones en tiempo real. Y en este capítulo, Echeverry y Gómez nos presentan la microestructura de base, la base base. sobre la cual se construye todo el modelo PTC. Es como preparar el terreno para construir una casa, Primero hay que dotar al jugador de un marco teórico. un conjunto de conocimientos sobre el juego. Luego se trabajan las habilidades motrices básicas. Correr, saltar, girar. Y finalmente se introduce la técnica, El dominio del balón. las diferentes acciones. Exactamente. Y una vez que el jugador tiene esta base sólida, Ya podemos empezar a construir. introduciendo las microestructuras más complejas. Pero para que estas microestructuras sean efectivas, Echeverry y Gómez destacan la importancia de un lenguaje común. entre el entrenador y el jugador, Un lenguaje que les permita comunicarse de forma clara y precisa. sobre los principios y acciones tácticas del juego, Es como si estuvieran creando un diccionario del fútbol donde cada término tiene un significado específico. y una aplicación práctica en el campo. Efectivamente. Y en este capítulo, Echeverry y Gómez nos presentan algunos de esos términos clave. Los pilares del diccionario. Nos hablan de la retardación, Como principio táctico defensivo, de la importancia del equilibrio en la defensa, de la recuperación del balón, de la conservación de balón en ataque, de la movilidad, la penetración. la improvisación, Es todo un universo de conceptos. que al ser comprendidos e internalizados por los jugadores Les permiten tomar decisiones más inteligentes. y ejecutar acciones más efectivas en el campo. Es fascinante cómo Echeverry y Gómez logran conectar la teoría con la práctica. Mostrando cómo estos conceptos abstractos cobran vida en el juego. Y esto es solo el comienzo. En los capítulos siguientes, Veremos cómo nos guían, a través de un recorrido por las diferentes microestructuras, desde las más básicas hasta las más complejas, mostrando cómo se pueden utilizar para desarrollar la inteligencia futbolística. en jugadores de diferentes edades y niveles. Suena apasionante. Estoy deseando explorar esas microestructuras. Te vas a sorprender. Pero antes de adentrarnos en ese terreno, Hagamos una pausa. creo que sería interesante profundizar un poco más, En la filosofía. que sustenta el modelo PTC. La esencia del método. ¿Qué visión del fútbol nos presentan Echeverry y Gómez en este libro? Ellos conciben el fútbol como un juego complejo, Dinámico, impredecible, donde la inteligencia y la creatividad son tan importantes como la fuerza y la velocidad. sin duda, Y para ellos, el objetivo del entrenamiento no es solo crear atletas. sino también formar personas. Es decir, que el PTC busca desarrollar valores, Como respeto, la disciplina, el trabajo en equipo. la pasión por el juego, Exacto. Es una visión holística del fútbol. donde el desarrollo personal va de la mano del desarrollo deportivo. Y esta filosofía se refleja en cada aspecto del PTC, Desde la forma en que se diseñan las microestructuras. hasta la forma en que se interactúa con los jugadores, Es como crear una escuela de vida a través del fútbol, donde los jugadores no solo aprenden a jugar, sino también a ser mejores personas. y esa es la verdadera magia del PTC, Transformar a los jugadores en atletas completos. tanto en el campo como fuera de él. Es sin duda una. Y hablando de transformación, Seguimos avanzando. en el cuarto capítulo, Echeverry y Gómez nos introducen a las microestructuras de desarrollo. un nuevo nivel de complejidad. ¿En qué se diferencian estas microestructuras de la microestructura de base? La principal diferencia es que las microestructuras de desarrollo introducen la oposición, La competencia por el balón. mientras que en la microestructura de base el jugador trabajaba sus habilidades individuales. Sin oposición. En estas nuevas microestructuras se enfrenta a la presión de un rival Lo que lo obliga a tomar decisiones más rápidas. y a ejecutar acciones más precisas. Es como si pasaran del aula al campo de batalla. Una excelente metáfora. Y la primera microestructura de desarrollo que Echeverry y Gómez nos presentan son: Las ecuaciones. ¿en qué consisten estos ejercicios? Las ecuaciones son ejercicios coreografiados, Que simulan secuencias de pases y movimientos específicos. como si los jugadores estuvieran siguiendo una partitura musical, Al principio se realizan de forma muy estructurada, con marcas en el terreno de juego que guían a los jugadores. Pero a medida que van dominando el ejercicio, Se van eliminando las marcas obligándolos a pensar por sí mismos. y a tomar decisiones en tiempo real. es decir, que las ecuaciones no solo sirven para mejorar la coordinación y la precisión en los pases, Sino también para introducir los primeros conceptos tácticos como los apoyos, los desdoblamientos. y la movilidad. Exactamente. Y después de las ecuaciones, Llegan los famosos, Rondos. un clásico del entrenamiento de fútbol. reinterpretado desde la óptica del PTC. Por supuesto. Los rondos son un elemento básico en muchos entrenamientos.
Pero, ¿qué los hace especiales en el PTC? Esa es la pregunta. La clave está en las tareas. Que se les asignan a los jugadores. En los rondos tradicionales, el objetivo principal es mantener la posesión del balón. Sin un enfoque táctico claro. Pero en los rondos del PTC, Se introducen tareas específicas. que obligan a los jugadores a pensar, Y aplicar los principios y acciones tácticas que aprendieron en la teoría. convirtiendo los rondos en un laboratorio. Para el desarrollo de la inteligencia futbolística. Exactamente. Echeverry nos muestra cómo se pueden adaptar los rondos, Para trabajar tanto la fase ofensiva como la defensiva del juego, introduciendo limitaciones en el número de toques, delimitando zonas en el campo. creando situaciones de superioridad o inferioridad numérica. Las posibilidades son infinitas, Suena un ejercicio muy versátil y efectivo. sin duda alguna. Y después de los rondos, ¿Qué más nos espera? ¿qué otras microestructuras de desarrollo nos presentan Echeverry y Gómez? En el quinto capítulo, Avanzamos un capítulo más, nos adentramos en los juegos de posesión. que son como una evolución de los rondos, ¿no? Exacto, donde se amplía el espacio de juego. Y se aumenta la complejidad de las tareas. Pasamos de un juego de mesa a un partido de fútbol real. Buena analogía. En los juegos de posesión, los jugadores ya no se limitan a mantener la posesión del balón en un espacio reducido, Tienen que moverlo por todo el campo. buscando crear ocasiones de gol. Y evitando que el equipo contrario recupere la posesión. La estrategia y la creatividad se vuelven aún más importantes. Sin duda. Al igual que los rondos en los juegos de posesión, se pueden introducir diferentes tareas, Para trabajar aspectos específicos del juego. tanto ofensivos como defensivos, Echeverry y Gómez nos ofrecen una gran variedad de ejemplos con diferentes reglas y objetivos. para que los entrenadores puedan adaptarlos a las necesidades de sus equipos. Es como tener una caja de herramientas. Llena de recursos para desarrollar la inteligencia futbolística. Una caja de herramientas muy completa. Y hablando de herramientas, Llegamos a la joya de la corona, en el sexto capítulo, del PTC. el fútbol reducido. ¿Por qué es tan importante esta microestructura? Buena pregunta. El fútbol reducido es la culminación del PTC. Donde los jugadores ponen en práctica todo lo aprendido. En un contexto de juego más realista y dinámico, Al jugar en un espacio más reducido, y con menos jugadores, la toma de decisiones se vuelve aún más importante. el ritmo del juego se acelera. Y la creatividad individual se pone a prueba constantemente. Es como si estuviéramos jugando al fútbol en modo turbo, Me encanta esa imagen. lo que hace que el fútbol reducido sea tan especial, Es que no solo beneficia al desarrollo técnico y táctico, sino que también tiene un impacto positivo en el desarrollo físico. y psicológico. Estamos entrenando a los jugadores en todos los niveles. Físico, mental, técnico y táctico. Precisamente, Echeverry nos ofrece una exhaustiva descripción de los beneficios, del fútbol reducido basándose en investigaciones científicas. y en su propia experiencia como entrenador, Suena a una herramienta fundamental. para el desarrollo de la inteligencia futbolística. Y en este capítulo, Echeverry y Gómez nos dan ejemplos concretos. de cómo implementar el fútbol reducido en el entrenamiento Por supuesto, Muy nos fácil. presentan diferentes variantes del fútbol reducido. con diferentes reglas Objetivos y número de jugadores para que los entrenadores puedan adaptarlo a las necesidades de sus equipos. y a las diferentes etapas de desarrollo. Es como si tuvieran un menú a la carta. Para el desarrollo de la inteligencia futbolística, Y después de haber explorado las microestructuras, incluyendo el fútbol reducido. ¿qué otros temas abordan Echeverry y Gómez? En los capítulos siguientes, En el séptimo capítulo, nos adentramos en el concepto del fútbol correctivo. fútbol correctivo. Es una fase del entrenamiento donde se busca perfeccionar La ejecución de las acciones tácticas. y la aplicación de los principios del juego, Es como si estuviéramos puliendo la obra afinando cada detalle. para que la sinfonía del juego sea perfecta. El entrenador observa con ojo crítico Detiene el juego cuando es necesario y ofrece indicaciones precisas. para mejorar la sincronización. La ejecución de las acciones tácticas. Y la aplicación de la filosofía de juego, No solo señala errores, sino que ofrece soluciones guía a los jugadores hacia la mejora continua. y les ayuda a comprender el porqué de cada ajuste, Es como tener un GPS que te indica la ruta. hacia la excelencia futbolística. Me gusta esa analogía. Y finalmente, En el octavo capítulo, Llegamos al momento de la verdad. la planificación e implementación del PTC. ¿cómo estructuran Echeverry y Gómez este modelo? En un plan de entrenamiento a largo plazo, Echeverry y Gómez nos ofrecen una guía práctica. para la planificación e implementación del PTC.
a lo largo de las diferentes etapas de desarrollo del jugador, Proponen una organización del PTC, a través de 6 fases, cada una adaptada a las necesidades y capacidades de los jugadores, en diferentes rangos de edad. desde la infancia hasta la edad adulta, Es decir, que tenemos un mapa de ruta, para el desarrollo de la inteligencia futbolística desde los primeros pasos en el fútbol. hasta la alta competición. Y lo más valioso de este capítulo, Es que Echeverry y Gómez no se limitan a ofrecer una estructura teórica, nos brindan ejemplos concretos, ejercicios microestructuras, y planificaciones. para cada fase del desarrollo del jugador. Es como si tuviéramos un manual de instrucción, Para construir el futbolista perfecto, con un plan de entrenamiento detallado. para cada etapa de su desarrollo. Así es. Y lo que me parece más importante de este capítulo, Es que nos muestran cómo se puede integrar el PTC, en un programa de entrenamiento completo combinándolo con otras metodologías y adaptándolo a las necesidades específicas. de cada equipo y cada jugador. Es decir, que el PTC no es una fórmula mágica, No, sino una herramienta flexible y adaptable que los entrenadores pueden utilizar. para potenciar el desarrollo de sus jugadores. Exactamente. Y lo que me parece más inspirador de este libro, Es que nos invita a repensar la forma en que entendemos el fútbol, a ir más allá de lo físico y lo técnico. a explorar el potencial de la mente del jugador. Es una invitación a descubrir La inteligencia futbolística. que se esconde dentro de cada jugador. Y a convertirla en la clave del éxito. En el campo. Y hablando de éxito, En la siguiente parte de nuestro Deep Dive, me gustaría explorar un poco más a fondo el impacto del PTC. en el rendimiento de los jugadores. ¿Cómo se traduce la inteligencia futbolística en resultados tangibles en el campo? Esa es una pregunta clave. Y para responderla, Creo que es importante comprender, Que la inteligencia futbolística no es un concepto abstracto sino que se traduce en acciones concretas en el campo que marcan la diferencia. entre un buen jugador. Y un jugador excepcional. Es decir, que la inteligencia futbolística se manifiesta, En la forma en que los jugadores analizan el juego, toman decisiones ejecutan acciones. y se relacionan con sus compañeros. Exactamente. Y al desarrollar estas habilidades Los jugadores se convierten en atletas más completos más eficientes. y más capaces de marcar la diferencia en el campo. Y en la próxima parte de nuestro Deep Dive, Exploraremos a fondo cómo la inteligencia futbolística se traduce en un mejor rendimiento, en el campo, analizando ejemplos concretos de jugadores. que han destacado por su capacidad de análisis Suma de decisiones. y ejecución precisa. Si retomamos nuestra conversación sobre el proceso táctico cognitivo, me parece crucial destacar cómo Echeverry y Gobineau abordan la complejidad de la mente del futbolista. No se trata solo de enseñarles a patear un balón, sino de comprender cómo procesan la información, cómo toman decisiones en fracciones de segundo, cómo reaccionan ante la presión. Y eso me lleva a una de las ideas que más me llamó la atención del libro, la distinción entre el pensamiento consciente y el inconsciente en el fútbol. Exactamente. Echeverry y Gómez, basándose en estudios científicos, explican que gran parte de las acciones de un futbolista en el campo son impulsadas por el inconsciente. Es como si tuvieran un piloto automático moldeado por años de entrenamiento y experiencia. Es fascinante pensar que en esos momentos cruciales del partido, cuando un jugador tiene que reaccionar en un instante, no hay tiempo para analizar todas las variables conscientemente. Es el inconsciente el que toma el control guiado por la intuición y el conocimiento internalizado. Precisamente. Y lo que me parece más importante es que Echeverry y Gómez nos invitan a reflexionar sobre cómo podemos estimular este piloto automático a través del entrenamiento. No se trata de convertir a los jugadores en robots que siguen instrucciones, sino de dotarlos de las herramientas mentales para que puedan reaccionar de forma instintiva e inteligente en cualquier situación. Y ahí es donde entran las microestructuras, ¿verdad? Esas herramientas que mencionan para desarrollar la inteligencia futbolística de los jugadores. En la primera parte de este Deep Dive, exploramos la microestructura de base y las microestructuras de desarrollo, que incluían las ecuaciones, los rondos y los juegos de posesión. ¿Qué otras sorpresas nos tienen preparadas Echeverry y Gómez en los capítulos siguientes? Bueno, en el capítulo 6, los autores nos llevan al siguiente nivel con el fútbol reducido, que podríamos considerar como la culminación del proceso táctico cognitivo. Es aquí donde todos los conceptos teóricos y las habilidades desarrolladas en las microestructuras anteriores se ponen a prueba en un contexto de juego más dinámico y realista. El fútbol reducido es un concepto que ha ganado mucha popularidad en los últimos años. ¿Qué lo hace tan especial en el contexto del PTC? Lo que lo hace especial es que al jugar en un espacio más reducido y con menos jugadores, se intensifica la toma de decisiones. El ritmo del juego se acelera y los jugadores tienen que estar constantemente pensando y reaccionando.
Es como si estuviéramos comprimiendo la esencia del fútbol en un formato más intenso y exigente. Es como si estuviéramos jugando al fútbol en modo turbo. Y esto, según Echeverry Gómez, tiene un impacto muy positivo en el desarrollo de inteligencia futbolística, ¿verdad? Exactamente. El fútbol reducido obliga a los jugadores a pensar más rápido, a ser más precisos en sus acciones, a comunicarse de forma más efectiva con sus compañeros y a adaptarse a situaciones cambiantes con mayor facilidad. Es como si estuviéramos creando un ambiente de entrenamiento donde la mente del jugador está constantemente trabajando a toda velocidad. Y no solo eso, Echeverry Gómez también destaca en los beneficios del fútbol reducido para el desarrollo físico de los jugadores, ya que mejora la resistencia, la velocidad, la agilidad y la coordinación. Es decir, que estamos hablando de un entrenamiento integral, que beneficia tanto el desarrollo físico como el mental. Y en este capítulo, Echeverry y Gómez nos ofrecen ejemplos concretos de cómo implementar el fútbol reducido en el entrenamiento. Por supuesto. Nos presentan diferentes variantes del fútbol reducido, con diferentes reglas, objetivos y número de jugadores para que los entrenadores puedan adaptarlo a las necesidades de sus equipos y a las diferentes etapas de desarrollo. Es como si tuvieran un menú a la carta para el desarrollo de la inteligencia futbolística. Y después de haber explorado las microestructuras, incluyendo el fútbol reducido, ¿qué otros temas abordan Echeverry y Gómez en los capítulos siguientes? En el capítulo 7 nos adentramos en el concepto del fútbol correctivo, que es una fase del entrenamiento donde se busca perfeccionar la ejecución de las acciones tácticas y la aplicación de los principios del juego. Es como si estuviéramos puliendo la obra, afinando cada detalle para que la sinfonía del juego sea perfecta. Es decir, que el entrenador observa con ojo crítico, detiene el juego cuando es necesario, y ofrece indicaciones precisas para mejorar la sincronización, la ejecución de las acciones tácticas y la aplicación de la filosofía de juego. Exactamente. El entrenador no solo señala errores, sino que ofrece soluciones, guía a los jugadores hacia la mejora continua y les ayuda a comprender el porqué de cada ajuste. Es como tener un GPS que te indica la ruta hacia la excelencia futbolística. Me gusta esa analogía. Y finalmente, en el 8º capítulo, llegamos al momento de la verdad, la planificación e implementación del PTC. ¿Cómo estructuran Echeverry y Gómez este modelo en un plan de entrenamiento a largo plazo? Echeverry y Gómez nos ofrecen una guía práctica para la planificación e implementación del PTC a lo largo de las diferentes etapas de desarrollo del jugador. Proponen una organización del PTC a través de 6 fases cada una, adaptada a las necesidades y capacidades de los jugadores en diferentes rangos de edad, desde la infancia hasta la edad adulta. Es decir, que tenemos un mapa de ruta para el desarrollo de la inteligencia futbolística, desde los primeros pasos en el fútbol hasta la alta competición. Exactamente. Y lo más valioso de este capítulo es que Echeverry y Gómez no se limitan a ofrecer una estructura teórica, sino que nos brindan ejemplos concretos de ejercicios, microestructuras y planificaciones para cada fase del desarrollo del jugador. Es como si tuviéramos un manual de instrucciones para construir el futbolista perfecto, con un plan de entrenamiento detallado para cada etapa de su desarrollo. Así es. Y lo que me parece más importante de este capítulo es que Echeverry y Gómez nos muestran cómo se puede integrar el PTC en un programa de entrenamiento completo, combinándolo con otras metodologías y adaptándolo a las necesidades específicas de cada equipo y cada jugador. Es decir, que el PTC no es una fórmula mágica, sino una herramienta flexible y adaptable que los entrenadores pueden utilizar para potenciar el desarrollo de sus jugadores. Exactamente. Y lo que me parece más inspirador de este libro es que nos invita a repensar la forma en que entendemos el fútbol, a ir más allá de lo físico y lo técnico, a explorar el potencial de la mente del jugador. Es una invitación a descubrir la inteligencia futbolística que se esconde dentro de cada jugador y a convertirla en la clave del éxito en el campo. Hablando de éxito en la siguiente parte de nuestro Deep Dive, me gustaría explorar un poco más a fondo el impacto del PTC en el rendimiento de los jugadores. ¿Cómo se traduce la inteligencia futbolística en resultados tangibles en el campo? Esa es una pregunta clave. Y para responderla, creo que es importante comprender que la inteligencia futbolística no es un concepto abstracto, sino que se traduce en acciones concretas en el campo que marcan la diferencia entre un buen jugador y un jugador excepcional. Es decir, que la inteligencia futbolística se manifiesta en la forma en que los jugadores analizan el juego, toman decisiones, ejecutan acciones y se relacionan con sus compañeros. Exactamente. Y al desarrollar estas habilidades, los jugadores se convierten en atletas más completos, más eficientes y más capaces de marcar la diferencia en el campo. Y en la próxima parte de nuestro Deep Dive, exploraremos a fondo cómo la inteligencia futbolística se traduce en un mejor rendimiento en el campo, analizando ejemplos concretos de jugadores que han destacado por su capacidad de análisis, toma de decisiones y ejecución precisa. Si retomamos nuestro Deep Dive en proceso táctico cognitivo, llegamos a la parte donde aterrizamos todas estas ideas fascinantes en el terreno de juego. Hemos hablado de la inteligencia futbolística, de las microestructuras del entrenamiento del inconsciente.
Pero ¿cómo se traduce todo esto en un mejor rendimiento en el campo? Esa es la pregunta clave, ¿verdad? Al final, lo que buscamos como entrenadores es que nuestros jugadores rindan al máximo, que sean capaces de marcar la diferencia en el partido. Exacto. Y Echeverry y Gómez nos ofrecen una perspectiva muy interesante sobre cómo la inteligencia futbolística puede ser esa chispa que enciende el rendimiento de un jugador. Ellos argumentan que un jugador inteligente no solo es aquel que domina la técnica o tiene una gran condición física, sino aquel que es capaz de leer el juego, anticipar las acciones de sus compañeros y rivales, tomar decisiones acertadas bajo presión y ejecutarlas con precisión. Es decir, un jugador que no solo juega, sino que piensa el juego. Precisamente. Y esto se traduce en una serie de ventajas en el campo. Por ejemplo, un jugador con una buena percepción del espacio y del tiempo será capaz de posicionarse mejor, de crear líneas de pase más inteligentes y de anticipar los movimientos de sus rivales. Un jugador que ha entrenado su capacidad de análisis y toma de decisiones será capaz de elegir la mejor opción en cada situación, ya sea pasar, regatear, tirar a puerta o replegarse en defensa. Y un jugador que ha desarrollado su piloto automático a través del entrenamiento del inconsciente, como lo llaman Echeverry, y Gómez será capaz de reaccionar con mayor rapidez e intuición en esos momentos cruciales del partido donde no hay tiempo para pensar conscientemente. Es como si tuvieran un sexto sentido para el fútbol, ¿verdad? Exactamente. Y todos estos atributos, al combinarse, crean un jugador más completo, más eficiente y más capaz de marcar la diferencia en el campo. Y me imagino que Echeverry y Gómez nos ofrecen ejemplos concretos de cómo se manifiesta la inteligencia futbolística en el rendimiento de los jugadores, ¿verdad? Por supuesto. En el libro mencionan a grandes jugadores de la historia del fútbol, como Cruyff, Maradona, Xavi y hasta Messi, que se han destacado no solo por su talento natural, sino también por su inteligencia en el juego. Jugadores que eran capaces de ver lo que otros no veían, de anticipar lo que iba a suceder antes de que ocurriera, de tomar decisiones que sorprendían a todos y de ejecutarlas con una maestría inigualable. Exactamente. Y lo que Echeverry y Gómez nos muestran es que, aunque no todos los jugadores tienen el talento innato de un Messi o un Maradona, todos pueden desarrollar su inteligencia futbolística a través del entrenamiento adecuado. Es decir, que la inteligencia futbolística no es un privilegio de unos pocos elegidos, sino una habilidad que todos los jugadores pueden cultivar y perfeccionar. Precisamente. Y lo que me parece más inspirador de este libro es que nos ofrece las herramientas para hacerlo a través del proceso táctico cognitivo, con sus microestructuras, su enfoque en el entrenamiento del inconsciente y su visión holística del desarrollo del jugador. Podemos ayudar a nuestros jugadores a descubrir su potencial, a convertirse en atletas más inteligentes y a alcanzar un nivel de rendimiento superior. Es una invitación a revolucionar la forma en que entrenamos y jugamos al fútbol, a poner la mente en el centro del juego. Y para cerrar este deep dive en proceso táctico cognitivo, me gustaría retomar la pregunta que planteamos al final de la primera parte. ¿Qué pasaría si todos los entrenadores incorporaran el entrenamiento cognitivo en sus programas? ¿Cómo cambiaría el futuro del fútbol? Es una pregunta que nos invita a soñar con un fútbol más inteligente, más dinámico, más impredecible. Un fútbol donde la creatividad y la estrategia juegan un papel tan importante como la fuerza y la velocidad. Un fútbol donde los jugadores no son solo atletas, sino también pensadores, estrategas, artistas del juego. Y donde la inteligencia futbolística no es un don misterioso, sino una habilidad que se puede entrenar, desarrollar y compartir con todos los que aman este deporte. Los invitamos a explorar Proceso Táctico Cognitivo de Echeverry y Gómez, a descubrir las claves para desarrollar la inteligencia futbolística en sus jugadores y a unirse a nosotros en esta apasionante aventura de llevar al fútbol a un nuevo nivel. Hasta la próxima. Y que la inteligencia futbolística los acompañe siempre.